Mi suegro es un macho alfa, un hombre con gran experiencia que sabe tratar a una mujer en todo sentido. Sé que está mal y que no debería hacerlo, pero desde que estuve con él la primera vez, no pude olvidarme de esa experiencia. Mi suegro es como el tipo que toda mujer querría tener a su lado. No estoy bromeando. Tiene esa combinación perfecta de encanto, inteligencia, y ese toque de macho alfa irresistible. Lo sé, debería mantener mis ojos en mi pareja y no en su padre. Pero, ¿qué puedo hacer? Hay cosas que una mujer solo no puede resistir. Y mi suegro, bueno, él tiene eso en abundancia. La primera vez que lo conocí, intenté mantenerme tranquila y alejada. Después de todo, era el padre de mi pareja. Pero algo en su sonrisa pícara y su mirada penetrante me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, podría haber algo más entre nosotros. No debería meterme con él, lo sé. Pero las cosas se salieron de control. ¿Cómo iba yo a saber que unas simples conversaciones inocentes se convertirían en encuentros salvajes y miradas cargadas de deseo? Lo que más me frustra es que no puedo evitarlo. Por más que intento mantenerme alejada, parece que siempre termino cayendo en sus manos. Y él, bueno, él parece disfrutar cada momento tanto como yo. No es como si estuviéramos planeando algo malo. No, nada de eso. Solo nos dejamos llevar por la química que hay entre nosotros. Pero sé que está mal. Sé que no puedo seguir así. Mi pareja ni siquiera sospecha lo que está pasando. Y eso es lo peor de todo. Estoy engañado, y eso me hace sentir un poco culpable. Pero cuando estoy con mi suegro, todo eso parece desaparecer. Estoy atrapada en esta relación, donde cada encuentro con mi suegro es como una escapada a otro mundo, donde las reglas están hechas para ser rotas, y la tentación es más fuerte que cualquier sentido de responsabilidad. A escondidas de mi pareja, me encuentro buscando cualquier oportunidad para pasar tiempo a solas con él. Desde pretextos inocentes hasta mentiras descaradas, cada momento que comparto con mi suegro se convierte en un susurro tentador, un secreto compartido que saca lo peor de mí. Vivo una doble vida, una que comparto con mi pareja y otra que mantengo en secreto con su propio padre. Sé que es un juego peligroso y que en cualquier momento puedo perderlo todo. Por un lado, estoy con mi pareja, compartiendo momentos de amor que deberían ser suficientes para llenar cualquier vacío en mi corazón. Pero por otro lado, estoy con su padre, en una relación basada en la pasión, deseos y mentiras. Es una situación insostenible, lo sé. En algún momento, todas estas mentiras saldrán a la luz y todo se vendrá abajo. Pero por ahora, sigo en este juego peligroso. Sé que estoy jugando con fuego, que estoy arriesgando todo por un momento de placer. Pero la atracción entre mi suegro y yo es tan intensa, tan irresistible, que no puedo resistirme a su llamado. El problema es que cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve ocultar mi doble vida. Las mentiras se acumulan una sobre otra, en cualquier momento quedaré expuesta como la traidora que soy. Sé que eventualmente alguien se enterará, y cuando eso suceda, estaré en graves problemas. No solo habré traicionado a de mi pareja, sino que también habré destrozado la relación entre padre e hijo, sembrando la discordia y la desconfianza donde antes solo había amor. Todo comenzó el día en que mi pareja me presentó a su padre. Recuerdo claramente aquel momento, estaba un poco nerviosa mientras nos sentábamos juntos en la sala de su casa. Desde el momento en que sus ojos se posaron en mí, supe que algo estaba fuera de lugar. Mi suegro me miraba de una manera que no podía pasar desapercibida. Había un destello de deseo en su mirada, un hambre que parecía querer algo más. Y aunque al principio traté de ignorarlo, con el tiempo se volvió imposible pasar por alto sus insinuaciones cada vez más evidentes. Recuerdo cómo solía decirme cosas, comentarios aparentemente inocentes que llevaban un doble sentido oculto.
Sus palabras me hacían sentir incómoda, pero al mismo tiempo despertaban algo dentro de mí, un fuego que me hacía tener pensamientos oscuros. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo, por supuesto. ¿Cómo no podría darme cuenta? Pero no podía decirle nada a mi pareja. Si lo hacía, seguramente pensaría mal de mí, creyendo que estaba inventando cosas o que mis intenciones eran otras. Así que me quedé callada, tragándome mi incomodidad, y tratando de ignorar las miradas cargadas de deseo que mi suegro me lanzaba cada vez que estábamos juntos. Pero por dentro sabía que algo estaba mal. Sabía que esto no podía terminar bien para ninguno de nosotros. Entonces llegó el momento en que las insinuaciones dejaron de serlo. Mi suegro, con su mirada intensa y una voz cargada de deseo, me confesó abiertamente que quería estar conmigo. Fue como un shock que recorrió todo mi cuerpo, dejándome sin aliento y sin palabras. Recuerdo claramente el momento en que me lo dijo. Estábamos solos en la cocina de su casa, preparando la cena familiar. De repente, sin previo aviso, me miró a los ojos y me dijo con voz grave: «Quiero estar contigo». Me quedé paralizada. Mis manos se congelaron sobre la tabla de cortar, me puse un poco colorada. Por un momento no supe qué decir, cómo reaccionar ante esa confesión inesperada. Pero en lugar de alejarme o rechazarlo, algo dentro de mí respondió a esa declaración de deseo. Una parte de mí, la misma que había estado rechazando su atención durante tanto tiempo, sintió una oleada de excitación ante la posibilidad de explorar lo que había estado negando. Así que en lugar de ignorar su confesión o rechazarlo, solo sonreí y asentí, dejando que su juego de deseo que había estado ardiendo se encendiera aún más. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, que estaba jugando con fuego al hacer eso, pero en ese momento, solo no supe qué hacer. Entonces, todo se complicó aún más. La confesión de mi suegro solo hizo que las cosas empeoraran, añadiendo una capa más de tensión y peligro al juego. Cada vez que me veía, sus ojos se desviaban hacia abajo, ¿sabes a lo que me refiero? Pero lo que en verdad me hacía temer por mi seguridad era lo que ocurría en la casa de mi pareja. Cada vez que me duchaba allí, tenía la sensación inquietante de que alguien me observaba, como si hubiera alguien siguiendo cada movimiento que hacía bajo el agua. Y más de una vez, mientras me cambiaba en el dormitorio, noté la puerta entreabierta, como si alguien estuviera espiando desde el otro lado. Un escalofrío recorría mi espalda cada vez que me encontraba con esa vista, preguntándome quién podría estar acechando en la oscuridad, observando cada uno de mis movimientos con alguna intención. Intenté ignorar esas sensaciones, diciéndome a mí misma que era solo paranoia, que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Pero cada vez que me encontraba con la puerta entreabierta o sentía esa mirada invisible sobre mí en la ducha, no podía evitar sentirme cada vez más insegura, más vulnerable. Porque sabía que en el fondo mi suegro estaba jugando un juego peligroso conmigo, uno que podría tener consecuencias para mí. Habitualmente con mi pareja nos quedábamos a dormir en la casa de mis suegros los fines de semana, y pasábamos todo el día juntos. Aquel domingo no fue la excepción, y decidimos tomar una siesta juntos, ya sabes, para estar abrazados un rato y dormir otro rato. Después de un par de horas de sueño reparadoras, mi pareja se movió y me despertó levemente. Me dijo que saldría a comprar algo y que regresaría pronto. Aún dormida, asentí con la cabeza, apenas consciente de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, y me acomodé nuevamente, esperando dejarme llevar por el sueño. Entre el sueño y la vigilia, experimenté una sensación de paz y confort mientras descansaba. Sin embargo, en un momento medio dormida, percibí caricias suaves sobre mi piel. Pensé que eran gestos amorosos de mi pareja y, en mi estado somnoliento, las dejé continuar, disfrutando de la sensación que me daban. Pero conforme esas caricias se intensificaron y se volvieron más apasionadas, me sumergí en el momento,
dejando que el deseo y la pasión tomaran el control. Rodeada por la atmósfera íntima y apasionada, me entregué al momento compartiendo un encuentro ardiente con quien creí que era mi pareja. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, en medio de la pasión y la oscuridad, lo vi y me di cuenta de que la persona con la que compartía ese momento no era mi pareja, sino mi suegro. Quedé paralizada, abrumada por una mezcla de confusión, sorpresa y satisfacción ante lo que estaba ocurriendo. En un instante la habitación se llenó de un silencio incómodo, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Me sentí atrapada en una situación inesperada y perturbadora, por lo que acababa de hacer. Después de ese momento apasionado, mi suegro me pidió que guardara silencio sobre lo sucedido. Sus palabras en mi oído, cargadas de una súplica silenciosa y desesperada, y por un momento, me encontré indecisa, atrapada entre el deseo de mantener la paz y la necesidad de enfrentar la verdad. Me quedé sentada en la cama, con la mente confundida por la situación. Por un lado, estaba la confusión y el desconcierto por lo que acababa de pasar. Era un momento que, aunque confuso y perturbador, también había disfrutado de alguna manera. Y esa satisfacción, mezclada con culpa y vergüenza, me hacía cuestionar mi propia moralidad y mis valores. Las palabras de mi suegro sonaban en mi cabeza, recordándome el peso de su súplica y la gravedad de la situación en la que nos encontrábamos. ¿Debería guardar silencio y mantener esta mentira para proteger la paz familiar? ¿O debería enfrentar la verdad y contar todo? Es extraño cómo ese momento de intimidad pudo cambiarlo todo. Desde ese día, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. A pesar de la confusión y el conflicto que había surgido, no podía ignorar la verdad incómoda. Había comenzado a sentir cosas que no debería por mi suegro. Resultaba desconcertante e inquietante admitirlo, pero algo de toda esa situación prohibida me había atraído de una manera extraña. Tal vez fuera la intensidad del momento o la excitación de la situación, pero no podía negar que había pasado algo entre nosotros que me intrigaba y me fascinaba de alguna manera. Me encontré reflexionando sobre lo que había sucedido una y otra vez, tratando de entender qué era lo que en verdad sentía. Era una mezcla confusa de emociones, culpa, vergüenza, pero también una sensación extraña de satisfacción y atracción, como si hubiera descubierto una parte de mí misma que no conocía. Por un lado, estaba la voz de la razón que me decía que lo que había sucedido estaba mal, que estaba engañando a mi pareja y desafiando las normas. Pero por otro lado, estaba la voz del deseo, susurrándome que había algo entre mi suegro y yo que era real y poderoso, algo que había despertado un deseo dentro de mí. No le conté nada a mi pareja sobre lo que había ocurrido. En lugar de contarle y terminar con todo, decidí guardar silencio y continuar con el juego peligroso que había comenzado. Era más fácil así, más conveniente. En lugar de enfrentar las consecuencias y enfrentar la realidad de lo que había sucedido, preferí meterme aún más en la mentira que había creado. Me dejé llevar por la corriente de deseo y atracción, ignorando las advertencias de mi conciencia y la razón. A partir de ese momento, cada encuentro, cada momento robado con mi suegro, solo alimentaba el fuego que arde entre nosotros. A pesar de la culpa y la vergüenza que siento, no puedo evitar anhelar más, buscar más, deseando desesperadamente volver a experimentar la pasión que compartíamos. Me pregunto a mí misma una y otra vez si lo que estoy haciendo está mal. Si esta traición, esta mentira que he creado a mi alrededor, es justificable de alguna manera. Si el deseo y la pasión que siento son suficientes para seguir con todo esto. Le pregunto a ustedes, ¿harían lo mismo en mi lugar? ¿Se dejarían llevar por el deseo sin importar las consecuencias? ¿O lucharían contra las corrientes de la tentación y buscarían la verdad y la honestidad, incluso si eso significa destruir una familia? Todo comenzó como un juego, pero ahora me encuentro en una situación aún más complicada y peligrosa. Mi suegro, consciente de mi secreto y del poder que
tiene sobre mí ha comenzado a manipularme y amenazarme para que guarde silencio. Cada vez que intento alejarme o poner fin a esta relación prohibida, él aparece con una serie de manipulaciones retorcidas y amenazas que me mantienen atrapada en su juego. Me hace sentir culpable y vulnerable, utilizando mis propias emociones en mi contra para mantenerme bajo su control. Es como si estuviera atrapada en un juego macabro, donde cada movimiento que hago es escrutado y manipulado por mi suegro. Me siento indefensa y atrapada, sin saber cómo liberarme de esta situación sin causar un daño aún mayor. Cada día es una lucha por mantener mi cordura y mi integridad, mientras mi suegro continúa ejerciendo su poder sobre mí con una mano de hierro. Sé que no puedo seguir así para siempre, que eventualmente tendré que enfrentar la verdad y asumir las consecuencias. Pero ahora me encuentro atrapada en un ciclo interminable de mentiras y manipulaciones, sin un final a la vista. Y mientras continúo luchando por encontrar una salida, me pregunto si alguna vez podré liberarme de las garras de mi suegro y reclamar mi propia vida. Tengo una pregunta en mi cabeza, una que se vuelve cada vez más urgente a medida que se acumulan secretos y mentiras. ¿Debería contarle a alguien sobre esto? La idea de revelar la verdad, de liberar este peso que he estado llevando en silencio, es tentadora. Pero al mismo tiempo el miedo a las consecuencias, a las miradas de juicio y a la posible destrucción de la familia, me paraliza. Me pregunto si debería confiar en alguien con este secreto, si debería abrir mi corazón y exponer la verdad al mundo. ¿Pero a quién puedo recurrir? A mi pareja, cuya confianza he traicionado de la manera más cruel. A un amigo cercano, cuya mirada de decepción podría ser demasiado dolorosa de soportar. ¿O debo guardar silencio y cargar con este peso sola? Cada opción parece llevar consigo un riesgo inmenso, y me encuentro atrapada en una lucha interna sobre qué camino debo tomar. Por un lado, siento la urgencia de liberarme de esta situación tóxica. Pero por otro lado, el miedo al rechazo me hace dudar en dar ese paso.